Muy buenas tardes, señores directores y docentes, participantes del curso virtual básico autoformativo 2021, Fundamentos de la Gestión Integral del Riesgo, Emergencias y Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Bueno, el día de hoy, como todos los viernes, vamos a dar inicio a la videoconferencia. Entonces, nosotros vamos a hablar del módulo 2 y la sesión que corresponde al día de hoy. Es la sesión 3. El módulo 2, una mirada a la gestión del riesgo de desastres en el Perú. Y la sesión 3, llamada el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER y el sector educación. Vamos a iniciar hablando de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Para nosotros, ¿qué es la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres? Nosotros podemos encontrar esta definición en el artículo 5 de la ley 29664, la ley del SINAGER. Entonces nos dice que es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. Esta política nacional es de cumplimiento obligatorio, aprobada por Decreto Supremo 111 del 2012 de la PCM. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de esta política nacional de GRD? Primero, institucionalizar y desarrollar los procesos de la gestión del riesgo de desastres a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para la toma de decisiones en los 3 niveles de gobierno. 3. Incorporar e implementar la gestión del riesgo de desastres a través de la planificación del desarrollo y la priorización de los recursos físicos y financieros. Y 4. Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible. La ley 29664, que es la ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER y su reglamento, nos dice, es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo. Con esto a nosotros nos está diciendo que prácticamente nuestra participación es totalitaria, nos compete a todos. De manera sucinta, la gestión del riesgo de desastres es un proceso social, cuyo fin es la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad. Asimismo, la preparación y respuesta ante situaciones de desastre. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Bueno, también tenemos 11 principios de la gestión del riesgo de desastres. ¿Y qué nos dice cada uno de ellos? O a dónde va, a dónde está orientado. Por ejemplo, el principio protector está orientado a proteger la vida e integridad física de la persona, sus bienes, el ambiente, su estructura productiva, entre otros. Principio de bien común. Está orientado a hacer prevalecer las necesidades de la población afectada, sobre intereses particulares. El principio de subsidiariedad
¿Qué cosa busca? ¿No? Busca que las decisiones se toman o se tomen cerca de la población afectada. Principio de equidad. ¿Qué cosa busca? Garantizar la equidad en el acceso a los servicios relacionados a la gestión del riesgo de desastres. Quinto principio de eficiencia. Que se cumplan los objetivos planteados con eficiencia, eficacia y calidad. Principio de acción permanente. Está referido al permanente estado de alerta, desarrollando los conocimientos científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres. Principio sistémico, orientado a la gestión multisectorial e integrada según las competencias de cada entidad. Principio de participación, orientado a buscar o promover canales de participación para resolver las demandas en una zona afectada. Principio de autoayuda. Entonces, lo que hace es promover la autoayuda en la persona y la comunidad para hacer frente al riesgo. Principio de gradualidad, referido pues al proceso secuencial de la implementación de la gestión del riesgo. Acá tenemos una estructura articulada, ¿no?, de la ley del SINAGER, ¿no?, donde nosotros podemos ver los 7 procesos, ¿no?, estimación, prevención, reducción, reconstrucción, que corresponden a CENEPRED, y los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación a INDECI. Pero también podemos ver de que están inmiscuidos las diversas entidades en este trabajo. Bueno, vamos a detallar un poquito, vamos a hablar de los componentes de la gestión del riesgo de desastres. Tenemos 3 componentes de la gestión del riesgo de desastres y 7 procesos. Ya hablamos de los componentes. La gestión prospectiva nos dice que son acciones para evitar y prevenir el riesgo a futuro, ¿no? Entonces, son conjunto de acciones que se planifican y realizan pues con el fin de evitar y prevenir que haya estos riesgos más adelante. Por ejemplo, desarrollo de planes concertados que incluyan pues el enfoque de gestión del riesgo, que haya planes de ordenamiento territorial y siempre incluyan la gestión del riesgo, incorporando pues criterios de análisis del riesgo en proyectos de inversión. Muchas veces en la localidad, no solamente en Huancavelica, ¿no?, sino en muchos lugares más, se construyen, por ejemplo, instituciones educativas en los lugares donde no tienen los diversos estudios de suelo. No hay un estudio de suelo. A veces la comunidad destina un lugar, dice, no es para mi escuela, pero ellos tampoco conocen que pueda ser un lugar tal vez movedizo, haya filtración de agua, o haya cerca deslizamientos, etc. Pero ¿quién va a hacer esta gestión prospectiva? ¿No? Las autoridades, contratando a un profesional competente, ¿no? Evitar también que las ciudades se acentúen, ¿no?, en lugares como zonas que sean deslizables. O sea, que no lo hagan por invasiones, ¿no? Cuando hay invasiones, lamentablemente, esos lugares se convierten en lugares bastante vulnerabilidades y donde puede haber un riesgo. Ahora, la gestión reactiva nos dice que son acciones que se planifican, ¿no?,
y realizan con el objetivo de corregir y mitigar el riesgo existente. Ejemplo, reubicación de comunidades en riesgo, ¿no? Si mi comunidad está cerca de un río, mi institución está cerca de un río, entonces, ¿qué cosa hago? Voy a solicitar que se reubique a un lugar seguro. A nivel del sector educación, lo que se hace es el reforzamiento de construcciones y estructuras vulnerables, ¿no? Tal vez con el presupuesto de mantenimiento de locales escolares. Entonces, por aquí que estamos trabajando en la parte de la gestión correctiva. Gestión reactivas. Conjunto de acciones para enfrentar, ¿no? Ya sea los desastres por un peligro inminente o por la materialización de estos, ¿no? Materialización del riesgo. Ejemplo, medidas que incrementen la resiliencia y capacidad de respuesta, sistemas de alerta temprana, preparación para la respuesta. Cuando nosotros hablamos también de la gestión reactiva, nosotros en las instituciones educativas respondemos de alguna manera, ¿no? O sea, respondemos de alguna manera o nos enfrentamos de alguna manera a los riesgos, ¿no? Entonces, nosotros de todas maneras hacemos frente a los daños, ¿no? Y solicitamos que nos apoyen. En este caso interviene ¿quién? INDECI, Defensa Civil, con apoyo, con almacenamiento y suministro de agua, de víveres, no ellos son quienes llevan, pero con el apoyo de la población. Ahora, vamos a hablar de los 7 procesos de la gestión del riesgo. Ya, tenemos la estimación del riesgo, la prevención del riesgo, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Cuando hablamos de la estimación del riesgo, comprende acciones para generar el conocimiento de los peligros, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo. Ejemplo, hacer estudios sobre peligros, análisis de vulnerabilidad o niveles de riesgo. Prevención del riesgo. ¿Qué acciones comprende? Acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos. Es importante porque permite reducir la generación de los nuevos riesgos. Por ejemplo, el plan de desarrollo territorial o las normas de urbanismo y construcción. Reducción del riesgo. Acciones orientadas a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes. Preparación. Entonces, son acciones que se realizan con el fin de buscar una óptima respuesta de la sociedad en caso de un desastre. Por eso se trabaja, por ejemplo, con el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo, con las asistencias técnicas. Entonces, nosotros cuando hacemos los simulacros, también estamos trabajando en la parte de la preparación, ¿ya? Cosa que cuando se materialice el riesgo o la emergencia, podamos pues enfrentar adecuadamente, ¿no? Esa emergencia o ese desastre. Luego hablamos del quinto proceso, la respuesta.
Son acciones que se ejecutan ante un desastre, ¿no? Todo inmediatamente de ocurrido o ante la proximidad del mismo. Rehabilitación. Acciones que se realizan para restablecer los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. ¿Qué hacemos? ¿O qué hace la población con INDECI? ¿No? Lo que hacen es limpieza, sacar los escombros, etcétera, ¿no? Y muchas acciones más con relación a ello, para poder rehabilitar, ¿no?, ese lugar o poder trasladar. Luego, el último proceso es la reconstrucción. Son acciones, pues, que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas o zonas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación. Claro, lo que hacen los especialistas es evaluar el impacto socioeconómico que ha causado ese desastre, ¿no? Entonces, si ellos tienen que trasladar a otro lugar esa construcción o esa población, lo tendrán que hacer, ¿no? Entonces, esos son prácticamente los procesos, y anteriormente se ha hablado de los componentes de la gestión del riesgo de desastres, ¿sí? Ahora, en el sector educación también vamos a hablar de estos componentes, perdón, de estos procesos. Y ya, entonces tenemos en el sector educación, también nosotros, ¿no?, como directores, como docentes, realizamos acciones, ¿no? Conocimiento de los peligros o amenazas. Por ejemplo, cuando ustedes elaboran su plan de gestión del riesgo de desastres de la institución educativa, en primer lugar, ¿qué cosa han hecho? Han identificado cuáles son los peligros que se dan de manera recurrente, año a año, ¿no? Ya sea las lluvias, las heladas, los sismos, etcétera. ¿Para qué? Y también utilizamos la ficha ICIE, donde hacemos el análisis de la vulnerabilidad de mi institución educativa. Entonces, ¿en qué condiciones hacemos este análisis de la vulnerabilidad? En las condiciones de la estructura. O sea, ahí nosotros vamos a ver cuán seguro es mi estructura. También en las condiciones de seguridad físico-funcional. Por ejemplo, ¿no? Si tengo medios de evacuación, si tengo buenas instalaciones eléctricas, instalaciones de agua y desagüe, etc. Las condiciones de seguridad funcional organizativa. Entonces, ¿cómo nosotros estamos organizados? Ya sea por la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo, basados en la resolución de Secretaría General, la 302 del 2019, ¿no?, que hasta el momento sigue vigente, ¿no es cierto? Y cuáles son las vulnerabilidades de nuestra institución educativa con respecto a nuestro entorno, ¿sí? Establecer los niveles de riesgo en las instituciones educativas y sus servicios educativos. Utilicé mi ficha ICIE, identifiqué las vulnerabilidades y establezco los riesgos, ¿sí? Prevención del riesgo en la IE. Entonces, comprende acciones que eviten la generación de nuevos riesgos en su institución educativa y los servicios. Para esto, ¿qué cosa hacemos?
se solicita la evaluación de las edificaciones. Por ejemplo, podemos solicitar al municipio local la ficha ITSE, ¿ya? Entonces, ellos nos pueden decir cuán seguro es mi edificación, ¿ya? Acá también me habla de la elaboración y actualización del plan de gestión del riesgo. Claro, yo ya hice el diagnóstico y elaboro mi plan de gestión del riesgo de desastres para la gestión del riesgo a nivel institucional. Reducción de riesgo en la institución educativa comprende acciones para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en las instituciones educativas y los servicios educativos. Esto para realizar la reducción o la mitigación, ¿no?, del riesgo. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Como ya he hecho la evaluación de la vulnerabilidad, ¿no? He identificado cuáles son los peligros. Luego, yo esto lo establezco en mi plan de gestión del riesgo. Ya sé cuáles son los riesgos que yo pueda tener. Entonces, en la parte estructural, lo que yo voy a hacer es el reforzamiento de estructuras ante el riesgo de desastres. Preparación. Acciones para el desarrollo de capacidades de los trabajadores. Para la organización de la comunidad educativa ante situaciones de emergencia, ¿no? Con la conformación de los diversos responsables o de los diversos comités o comisiones. ¿Ya? Revisión constante de alerta temprana de las instituciones técnicas científicas, así como de las alertas sectoriales. ¿Todo esto para qué? Para anticiparse y responder en forma eficaz y eficiente en caso de desastres o situaciones de peligro. Respuesta. Son acciones inmediatas después de ocurrido el fenómeno natural por la acción humana o por riesgo inminente, para proteger la vida de la comunidad educativa inmediatamente ocurrido un incidente, una emergencia o un desastre. Por ejemplo, mi institución educativa ha colapsado, entonces yo respondo. Entonces, ¿qué hago? Para proteger la vida de mi comunidad educativa, voy a buscar un espacio alterno. Rehabilitación. Para restablecer los servicios educativos afectados, permitiendo la normalización de las actividades sectoriales en la zona afectada. Se constituyen el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción. Incluso acá nosotros, en esta parte, utilizamos los espacios abiertos, ¿no? Para nosotros darles inclusive el soporte socioemocional a nuestros estudiantes, hablando de personas, ¿no? Y en la parte de reconstrucción ya comprende acciones, volver a construir instituciones educativas y las dinámicas sociales de la comunidad educativa, reduciendo el riesgo anterior al desastre. Acá solicitamos el apoyo de las autoridades locales, ¿no?, o regionales. Inclusive el Ministerio de Educación a través del PRONIED, ¿no?, al hacer la evaluación de lo ocurrido en una institución educativa, del colapso de la infraestructura, ellos pueden pues determinar la construcción de una nueva infraestructura. Bien, entonces con eso creo a modo general hemos podido hablar un poquito de los componentes y los procesos de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y es necesario que nosotros lo conozcamos y podamos manejar en nuestra institución educativa. Entonces no podemos ser indiferentes a la falta, ¿no?, o a la no incorporación de la gestión del riesgo en nuestros documentos de gestión.
Seguidamente vamos a resolver unas cuantas, bueno, las preguntas de nuestro cuestionario o de nuestra actividad de evaluación. Ya, por ejemplo, acá ustedes en la plataforma también tienen para que puedan resolver este pequeño cuestionario. A mí me dicen, ¿no? En una institución educativa del nivel de primaria de la UGEL de Tayacaja, el día domingo, la presidenta de APAFA comunica a la directora y le dice que un camión se descarriló y chocó contra el cerco perimétrico, afectando a 2 aulas del primer grado según el caso descrito. ¿Qué debería hacer el director como primera acción de coordinación y o comunicación? O sea, ¿qué debe hacer la directora si sucede esto, ¿no? Entonces, ha chocado con el cerco perimétrico, ha afectado a 2 aulas. Entonces, ¿qué hace? ¿Informará a los docentes y padres de familia? Seguro que sí, pero ellos tomarán las acciones debidas. Informar a la UGEL de su jurisdicción, informar a la municipalidad, a la policía, reunirse con el CONEI para tomar medidas necesarias para la vigilancia de la zona afectada, ¿no? Entonces, acá me dan acciones que yo debo proceder a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a informar a la UGEL de mi jurisdicción. ¿Por qué razón? O sea, como primera acción, debe reportarse lo sucedido al EMED, al espacio de monitoreo de emergencias y desastres de la UGEL. Y el EMED, a su vez, hace el informe, ¿no?, al COES Educación. El COES participa esto a PRONIED. Y PRONIED también lo que hace es planificar un día para ir a visitar a la institución educativa y ver el daño, ¿no? Si son aulas. Entonces ellos podrán determinar si es necesario que intervenga para poder reconstruir ese espacio. Por supuesto, también es necesario hacer de conocimiento a los demás miembros de la comunidad, a las autoridades. Pero como primera acción, nosotros tenemos que informar a la UGEL de la jurisdicción. Seguidamente nos dice, el boletín de CENAMI indica que se aproximan lluvias intensas dentro de 2 meses en la zona de Acobamba, por lo que ha preocupado al director de la IE de secundaria porque el año anterior, a causa de las lluvias intensas, los materiales educativos se dañaron por las filtraciones de agua por los techos. Y con el informe técnico de infraestructura y seguridad de la municipalidad, indica que sus canaletas y techo deben hacerse mantenimiento en todo el primer pabellón. ¿Qué tipo de proceso deberían considerar para evitar perder más aulas? Si nosotros acá analizamos, ¿no? Entonces ya nos están dando una alerta, ¿no es cierto? Me dice, ¿no?, que ya estas aguas han afectado los techos anteriormente. ¿Qué hago ahora? ¿Rehabilito? ¿Reduzco? ¿Me preparo? ¿O hago prevención? La respuesta sería preparación. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es el mantenimiento y la limpieza de las canaletas y de su techo como parte de la preparación ante la temporada de las lluvias que se avecinan en la zona.
Me están hablando de Acobamba, ¿no? Para afrontar la emergencia y desastres originados por este fenómeno de las lluvias. Entonces, lo que voy a hacer es prepararme. Tercera pregunta. En una reunión del equipo directivo y de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, leen el informe técnico de infraestructura de la municipalidad, donde indican que su IE no debe funcionar debido a que está muy cerca del río. ¿Qué tipo de proceso deberían considerar? ¿Qué tipo de proceso? ¿Será preparación, reducción, prevención, rehabilitación? Correcto, sería prevención del riesgo. No, porque lo que voy a hacer es solicitar la reubicación de la institución educativa hacia una zona segura para evitar la generación de nuevos riesgos. Seguimos. En una institución educativa de la UGEL de Castro Virreina, un nuevo director llega y solicita al coordinador de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres realizar una capacitación para el uso de extintores y rutas de evacuación. ¿Qué proceso de la gestión del riesgo el nuevo director quiere programar y desarrollar? A ver, analicen un poco, ¿no? Lo que quieren hacer es realizar capacitaciones para el uso de extintores y rutas de evacuación, o sea, determinar qué rutas de evacuación usar. Entonces, para nosotros, ¿qué proceso sería? ¿Reducción? ¿Preparación? Nuevamente, o rehabilitación. Ya, la respuesta correcta sería la preparación. Programar y ejecutar el desarrollo de capacidades para la organización, para una respuesta eficiente y eficaz en situación de emergencia y desastre, ¿no? De mi comunidad educativa. Y por último, en un simulacro de una institución educativa de Huancavelica durante las acciones de soporte socioemocional, la coordinadora de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres promueve cantar una canción. Pero el director le indica que seleccione una canción que atienda a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales. Al término del simulacro, el director de la institución educativa felicita a la coordinadora que consideró las recomendaciones planteadas para atender a los niños de la institución educativa. ¿Qué principio de la gestión del riesgo predomina en la institución educativa? ¿Cuál será? Principio de acción permanente, de autoayuda, de equidad, principio protector. Correcto, principio de equidad. Porque este principio trata sobre garantizar que todas las personas, sin discriminación alguna, equidad en la generación de oportunidades y en el acceso a los servicios relacionados a la gestión del riesgo de desastres. Ahora, como actividades, nosotros tenemos, ¿no? La actividad 1 es elabora la ficha ICIE de la institución educativa. Y la segunda actividad es elabora el cuadro de identificación del riesgo de la institución educativa. Yo les hablaba de esta ficha ICIE, ¿no? Donde nosotros podemos identificar las vulnerabilidades de la IE. Entonces les voy a presentar rápidamente cómo elaborar esta ficha ICIE. Seguidamente, el cuadro de identificación del riesgo de la institución educativa.
Bien, entonces voy a dejar de compartir para compartir mi ficha ICIE. Bien. Aquí me han presentado la ficha ICIE. Entonces acá yo tengo que tener en cuenta, ¿no?, de que esta es una ficha de índice de seguridad en institución educativa. O sea, por ello la llamamos ICIE. Acá me piden la información general del local educativo, ¿no? Datos del local educativo. Entonces yo coloco acá los datos, todo lo que me solicita. Datos del director, del aplicador, situación del predio. Entonces yo aquí voy colocando. Luego en esta parte, por ejemplo, material predominante del local educativo, circular donde corresponda. Asimismo, el croquis de ubicación de mi institución educativa. Igualmente coloqué, y si hay alguna observación, coloco también la observación. Ahora, aquí voy a hacer la evaluación de las condiciones de seguridad estructural de la institución educativa. Por ejemplo, si yo tengo más de un pabellón, ¿no? Entonces yo voy colocando pabellón 1, ¿cuántas aulas? Pabellón 2, pabellón 3. Y si es uno solo, yo voy colocando acá de acuerdo a lo que me va pidiendo. Aparte pueden haber otros ambientes básicos, ambientes de gestión administrativa, ambientes de bienestar, de servicios generales, etc. Sistema estructural predominante en el local educativo. Voy a remarcar acá. Si es de concreto armado, de adobe, es de albañilería confinada, estructura metálica, etc. Yo identifico el que tenga mayor predominancia de construcción. Ahora, acá riesgo de colapso, ¿no? Entonces, aquí hay interrogantes que ustedes incluso pueden ir revisando si quieren la normatividad, ¿no? Y marcando según corresponda, si no. Pero, por ejemplo, si acá me dice, la edificación presenta techo con vigas o viguetas agrietadas. Sí, no. Entonces, ya pues yo pongo, me dice que no presenta, pongo no. Algo que no pueda, ya acá me dice, la edificación presenta columnas fracturadas. Mi institución educativa no tiene columna, solamente está con paredes. Entonces, ¿qué hago yo? No pongo sí, no pongo ni no. Pongo no aplica. Y acá puedo colocar en la observación, ¿no? Que mi institución, mi infraestructura no tiene columnas, no presenta columnas. ¿Ya? Y así, en los antecedentes de la edificación, etcétera. ¿Ya? Cimentación, si la estructura es de concreto, etcétera. Si aplica, si amerita, sí. Si no, no. Entonces, no corresponde, simple y llanamente colocan no aplica. Y así ustedes van a ir evaluando. Por ejemplo, en esta ficha que ya está llenada, ¿no? Acá el cálculo le ha salido. A ver, voy a ver dónde ha puesto X. X acá dice, concreto, albañilería no es, por lo tanto no le ha puesto X. Madera tampoco. Es de adobe, le ha puesto X. Yo borro esto. Entonces acá me sale falso. Pero si yo le pongo X acá, me jala y me sale y jala el porcentaje, 39% de vulnerabilidad. Luego paso a la siguiente, condiciones de seguridad física funcional. Entonces, acá yo hablo de ¿qué? De los medios de evacuación. O sea, las preguntas que me hacen es sobre los medios de evacuación. Ya, sobre los dispositivos de seguridad.
por ejemplo, si ustedes cuentan con estos dispositivos de seguridad, ¿no? Si ya tienen un plano de señalización y evacuación o croquis. Los croquis están en sus planes de gestión del riesgo. Entonces ustedes van colocando si no o no aplica y así. Ahora, a mí me va a jalar esta sumatoria de todo. Prácticamente esta ficha está automatizada y a mí me va jalando la vulnerabilidad, ¿no? En esta condición de seguridad físico-funcional como en lo estructural, así también en lo funcional organizativo. ¿Ya? Por ejemplo, me habla de almacenamiento de materiales peligrosos, residuos sólidos, igualito. Yo voy respondiendo de acuerdo a las preguntas que me hace, ¿sí? O coloco no corresponde o no aplica y puedo colocar las observaciones. Igualmente, como hay 4 componentes, medios de evacuación, ahí me ha salido 14.5. Instalaciones sanitarias, 1.5. Instalaciones eléctricas, 8. Medios de protección contra incendios, 6. Entonces, mi vulnerabilidad es del 30%. ¿Ya? Paso a las condiciones de seguridad funcional. Igualito, acá también me van a hacer la evaluación en 4 componentes. Por ejemplo, sobre la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión de la IE. Yo creo que acá todo va a ser sí, porque ustedes incorporan la gestión del riesgo, ¿no? En esos documentos de gestión. Acá, con respecto a su plan de gestión del riesgo, si estos tienen medidas de prevención, reducción del riesgo de desastres y acciones de contingencia, ¿no? Si está articulado con el plan de la UGEL, etcétera, ¿no? El otro comité de gestión de condiciones operativas o de la Comisión de Educación Ambiental y de Gestión del Riesgo. Igualmente, ustedes van respondiendo a la pregunta con un aspa, ¿dónde corresponde? Ahora, sobre preparación. Si ejecutan u organizan los simulacros, nuestro próximo simulacro ahora familiar es el 13 de octubre, que va a ser a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué cosa ustedes deben hacer? ¿No? Con respecto a ello. Entonces, lo que tienen que promover en sus estudiantes es que realicen este simulacro, ¿no? Pueden hacer un pequeño plan donde ustedes en una sesión puedan orientarlos. Y yo voy, ¿no? En la incorporación de la gestión del riesgo en los instrumentos de gestión, entonces 0%. ¿Qué quiere decir 0%? Que mi vulnerabilidad es baja, ¿no? Plan de gestión del riesgo, como todo está ok, 0%, vulnerabilidad baja. La Comisión de Educación Ambiental y de Gestión del Riesgo, ¿dónde está? Comité de Gestión de Condiciones Operativas, ¿no? Entonces, igualmente acá tengo una vulnerabilidad del 2%, o bueno, con relación a esta institución educativa, ¿no? Y la preparación, 0%, porque están debidamente preparados y ellos cumplen, ¿no? Con todo las interrogantes, con todas las interrogantes que se presenta acá. Vulnerabilidad del 2%. Ahora, me hablan del contorno. Yo también tengo que hacer mi evaluación del contorno, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los peligros generados por fenómenos de origen natural y aquellos por acción humana. Por ejemplo, tenemos por peligros naturales, digamos, ¿no? Aquellos que son por fenómenos de geodinámica interna, por geodinámica externa, por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Entonces yo voy haciendo mi evaluación y voy colocando. En mi zona se da el sismo. Sí se puede dar en cualquier momento. Pongo acá. ¿Cuál es la fuente? El IGP, el Instituto Geofísico del Perú. ¿Por qué se dará? Por interacción de placas tectónicas, por fallas geológicas, ¿no? Y así. Entonces yo voy marcando y si no corresponde, simple y llanamente lo dejan en blanco, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablo de los peligros
ocasionados por la mano del hombre, igualito, ¿no? Puede ser los incendios forestales, la delincuencia, vandalismo, por derramamiento de materiales peligrosos, etcétera, ¿ya? También por lo que son factores biológicos, por ejemplo, hoy en día el coronavirus, que prácticamente es una pandemia, ¿no? Porque es a nivel mundial. Luego vino, paso para acá, esto ya me dice, si mi rango al hacer la evaluación de la seguridad estructural, no es físico-funcional y del entorno, físico-funcional organizativo, no, es seguridad funcional organizativo, a mí me llega del 56 al 100%, me está diciendo que mi vulnerabilidad es alta y mi seguridad es baja. Entonces debo desarrollar actividades inmediatas y prioritarias. Yo quisiera solamente que ustedes tengan en cuenta en estas evaluaciones, ¿no? Que ustedes van a tener, les va a llegar a un porcentaje, ya acá, en el funcional organizativo al 25%, que prácticamente representa el 100%. El de seguridad físico-funcional al 30%, que representa el 100%. 39%, no, acá es mayor, acá sí, acá me llega, o sea, mi máximo debe ser 45%. Yo les voy a explicar en la otra hoja acá. Ya, por ejemplo, del 26 al 55%, mi seguridad es media. Entonces, acá yo estoy fallando, ¿dónde? En los elementos físico-funcionales y en la parte funcional organizativo. O sea, la parte estructural está ok, ¿no? Entonces, mi seguridad es media. Y seguridad alta, puedo llegar del 0 al 25% solamente cuando yo tengo deficiencias en la parte de mi organización, ¿ya? Que eso yo puedo corregirlo con mucha facilidad. Entonces, el componente con peso ponderado, 45% el componente de seguridad estructural, este es mi máximo, ¿ya? El componente de seguridad físico-funcional me llega al 30%, es mi máximo. Y el componente de seguridad funcional organizativo, el 25%, es mi máximo. Si ustedes en los anteriores les ha sumado 100%, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese 100% corresponde al 45%, ¿no? Y si es menos, para que ustedes calculen más o menos, me llega a la mitad, 50%, estaría llegando al 22.5%. O sea, hacen su regla de 3 simple para que puedan llegar a estos componentes o a estos pesos ponderados, ¿sí? Ahora, acá yo voy a colocar mi panel fotográfico, ¿no? Mis condiciones de seguridad estructural. Acá se les ha apoyado poniendo, ¿no? ¿Qué cosa ustedes pueden considerar? O sea, tener en cuenta para poner las fotografías esto lo que está acá en los recuadros, ¿no? Por ejemplo, y se hace la descripción de la fotografía. Acá me dice que la construcción antigua se está inclinada y el piso se está hundiendo. Ahora, acá que tiene señalizado y que las puertas, bueno, pues se pueden abrir en sentido de orientación de salida antisísmica, ¿no? Igualito. En la parte de, esto es en lo que corresponde a condiciones de seguridad físico-funcional. Ahora, en lo que corresponde a las fotografías de condiciones de seguridad funcional organizativo, tener en cuenta sobre mi organización. Puedo poner una foto donde yo estoy reunido con mi comisión, ya sea de manera virtual o presencial, ¿no? O acá coloco el plan de gestión del riesgo que está actualizado y aquí está mi resolución de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo o de mi comité, ¿no? Acá las fotografías de condiciones de seguridad del entorno. Acá en el entorno de la institución educativa hay una pared de adobe inclinada que podría pues colapsar con el tiempo, pero más parece que como es tan antigua que es una roca, ¿no? Pero es de tierra y piedra.
¿no? Entonces, representando peligro inminente para la infraestructura de la institución educativa. Puede quebrar acá las ventanas, etcétera. Y acá firma el director de la institución educativa, firma y sello. Y si ha aplicado esta ficha a un docente, lo hace el docente, ¿no? Entonces, esta sería la ficha ICIE. Esta ficha ICIE a mí me ha ayudado para identificar las vulnerabilidades de la institución educativa. Luego, yo procedo, voy a proceder a presentar voy a volver a mi PPT, ya para explicarles esta partecita. Miren, la otra actividad es elaborar el cuadro de identificación del riesgo de la institución educativa. Aquí, ustedes se dan cuenta que hemos visto la parte estructural en la ficha ICIE, ¿no es cierto? Entonces, se les ha dado un cuadro similar a este, pero también este cuadrito que ustedes tienen en el plan de gestión del riesgo es, ¿no? Evaluación, dice acá, evaluación ficha ICIE. Entonces, ustedes van a copiar las vulnerabilidades. En la ficha ICIE han puesto las vulnerabilidades. O sea, de acuerdo a las respuestas, ustedes han puesto, por ejemplo, te dice, la columna presenta fisuras. O perdón, las paredes presentan fisuras. Ya, entonces acá van a poner. La edificación presenta paredes con fisuras. ¿Qué me está diciendo? Acá yo estoy identificando la vulnerabilidad, porque ustedes han respondido que sí. Donde yo he respondido que no, ya no lo tomo en cuenta. Solamente lo que he respondido que sí, en la parte estructural. Entonces, si mi edificación presenta muros con fisuras o paredes con fisuras, va a haber riesgo de colapso estructural, poniendo en peligro a la vida y salud de los estudiantes. O sea, estoy haciendo la evaluación del riesgo. De la misma manera, en la parte físico-funcional o en la parte funcional organizativa. Ya, en el entorno también. Solamente tener en cuenta que el análisis de la vulnerabilidad y evaluación del riesgo por peligros lo hago, para mí es fácilmente cuando he elaborado mi ficha ICIE, ¿no? O cuando he usado para hacer la evaluación de mi institución educativa y de mi organización de la institución educativa. Con eso terminamos nuestra actividad del día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias.